Retórica de Aristóteles. Integrantes: Rafael Santos, Daira Hasbel, Cristian Santiago Jaimes, Dilmaniela Becerra, María Camila Mojica. Introducción. La escritura se ha visto modificada por los conceptos que Aristóteles dejó a sus creyentes o seguidores, ocasionando que ésta pierda su sentido y dejando así una necesidad de volver al origen de la escritura. Es así que estos conceptos de Aristóteles han dado paso a nuevas opiniones de diferentes autores. Características. Se encuentra el silogismo como uno de los pilares fundamentales para escribir el libro de Aristóteles, pues son estos métodos de razonamiento sobre los fenómenos que nos rodean lo que conducen a Aristóteles a la creación del mismo. Los estoicos crean la retórica lógica basándose en los pensamientos de Aristóteles. Planteamientos. La retórica encuentra su poder en la argumentación situando este libro en los campos de la lógica. Es así que la ética, la política y la retórica deben ser un punto de partida para entender los principios de la escritura y la retórica de Aristóteles. Por ende, podemos decir que el replanteamiento del pensamiento retórico de Aristóteles se encuentra encaminado a resolver los problemas reales del mundo. Cabe resaltar que la dialéctica es la clave para la retórica, pues la razón que ésta tiene es la base de la otra. Por eso podemos decir que la verdad solo es el uso de la razón única y absoluta que se encuentra, por medio de la dialéctica. Así encontramos que Platón se basa en estas normas o estrategias para encontrar la razón y a su vez llegar a entender el lenguaje. El grillo de Platón y la retórica de Aristóteles nos hacen entender más esta dialéctica que busca comprender la razón y los fenómenos que suceden. Autores que dan aportes o se contraponen contra los principios de Aristóteles. Y Sócrates postula la retórica con la filosofía como una sola, para crear así a un hombre racional. Barker, la retórica es un producto escolar, solo que Aristóteles le agregó otros elementos. Quintanilla postula que Aristóteles le negaba a la retórica la condición de arte. Richards argumenta que la retórica estudia las malas interpretaciones que se le dan al lenguaje. Sultan y Walk, estos autores ven a la retórica como una lógica racional en la sociedad. Retórica antigua y retórica moderna. Retórica antigua. Aristóteles se preguntaba sobre la capacidad que tiene el hombre de hablar en público y lo clasificaba como algo muy importante. Es así como le llama la atención este tema y comienza a indagar sobre lo importante que debe ser la transmisión de una idea. La retórica en la antigüedad era conocida como el arte de persuadir, y ésta debía ser eficaz siempre y cuando se ocupara de hechos nobles e importantes. Cabe resaltar que los discursos en la antigüedad no se enfocaban en el hablar de lo ajeno, sino se centraban en un tema de gran importancia con el fin de poder persuadir. Para ese tiempo la estructura no era la más adecuada, ni su manejo de dialéctica ni el dominio de un discurso estaban bien elaborados. Todo esto se iba desarrollando cuando se comenzaba a generar esa pasión de poder saber cómo funcionaba realmente la persuasión. Retórica moderna. En la modernidad la retórica comienza a perfeccionar su estructura, la literatura, mejor mensaje estructurado y el discurso. Hoy en día no todos saben cómo expresar de manera eficaz un mensaje con el fin de poder obtener una persuasión. La retórica entonces toma fuerza a medida que las personas entienden la importancia de esta. La retórica se divide en tres especies. El que habla es aquel personaje que tiene la habilidad de poder expresarse. Aquello que habla, es decir, el discurso como tal y su estructura. Y por último, aquel al que le habla, es decir, al oyente, tener una conexión. Esto trae como resultado la estimulación de sentimientos en la persona que lo está escuchando. La virtud es la facultad de procurar servicios. Las partes de la virtud son la justicia, por la que cada uno tiene lo suyo y conforme a la ley; la valentía, por la que se ponen en práctica bellas acciones en los peligros, tal como lo manda la ley y como lo hacen los que están dispuestos a ponerse al servicio de la ley. Es esto lo contrario a cobardía. La moderación, que es por la que se procede en los placeres del cuerpo, según la ley manda. La liberalidad es la virtud de hacer beneficios sirviéndose el dinero. La magnanimidad es la virtud de otorgar grandes beneficios. La magnificencia, por su parte, es la de comportarse a lo grande en toda suerte de dispendios. La sensatez es la virtud propia de la inteligencia por la que se adquiere la facultad de deliberar adecuadamente acerca de los bienes y de los males en relación con la... Las causas de la injusticia. Todas las acciones que los hombres ponen en práctica son por estas 7 causas: azar, naturaleza, fuerza, hábito, cálculo racional, apetito irascible o deseo pasivo.
La importancia de la credibilidad de los oradores se debe a tres causas que hacen persuasivos a los oradores. Estas son la sensatez, la virtud y la benevolencia. La ira es un apetito penoso de venganza por causa de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que no son próximos, sin que hubiera razón de la ira para tal desprecio. Esto es lo contrario a la calma. El amor es la voluntad de querer para alguien lo que piensa que es. El temor y la confianza, o el miedo, es un cierto pesar o turbación, nacidos de la imagen de lo que es inminente de un mal destructivo o penoso, mientras que la confianza es una esperanza acompañada de fantasías sobre las cosas que pueden salvarnos, están próximas y en cambio no existen o están lejanas de las que nos provocan temor. La vergüenza y la desvergüenza. La vergüenza es un cierto pesar o turbación relativos a aquellos vicios presentes, pasados o futuros, cuya presencia acarrea una pérdida de reputación, y que la desvergüenza es el desprecio o la insensibilidad ante estos. Lugares comunes a los tres géneros oratorios. El discurso. Cuando es convincente, tiene por objeto formar un juicio. Ese también se usa hacia una sola persona y por lo general busca aconsejarla o persuadirla. Lo posible y lo futuro. Un contrario puede llegar a ser el otro contrario, porque si es posible lo difícil, también lo fácil. Pruebas por persuasión que son comunes a los tres géneros. El ejemplo, hay dos especies. El primero consiste en inferir un hecho que ha sucedido antes, el segundo en inventarlo. Las máximas es una aseveración universal. Son de gran utilidad en el discurso, ya que las personas se complacen al escuchar algo que se dice universalmente cuando ellos lo han comprendido particularmente. Los entimemas afirma elementos evidentes. Aquí se habla de cosas que son válidas para la mayoría, creando mayor persuasión. Los lugares comunes en general de los entimemas. El primero, propio de los entimemas demostrativos, es el que parte de los contrarios. Entonces es ver lo que nos sirve o no nos sirve los contrarios y cómo se adaptan o se eliminan. El segundo son flexiones gramaticales semejantes, que se refiere a que lo justo en todas las ocasiones no es bueno. El tercero son las relaciones recíprocas, que se debe mirar si el que pone el castigo es digno, así como si el castigo es digno para la persona a la que se le puso. Volver contra el que lo dice lo que se dice contra uno mismo. Ese se refiere a cuando se recrimina a los demás sobre lo que uno mismo hace. Acusar o defender a partir de los errores del otro. Entonces es mirar cuál error tiene la otra persona para juzgarlo por esa parte. Retórica y expresión. Son tres materias que deben tratarse acerca del discurso. En la primera, los que juzgan persuaden a través de las experiencias de alguna pasión o simplemente reconocen dichas características del orador. En la segunda, basta decir de qué se trata, pero cabe resaltar y es necesario manifestar que es donde decimos de qué clase es el discurso. Finalmente, esto nos permite organizar de manera útil nuestro discurso. Virtudes de la expresión. Esta consta de dos virtudes. La primera es la claridad. Si este signo no es patente en el discurso, simplemente no puede cumplir su función como orador, no debe ser vulgar ni tan pretenciosa. La segunda es la selección de palabras. El discurso se compone de nombres y verbos. Están los desusados, los compuestos y los neologismos. Estos no se deben utilizar mucho, en cambio los específicos, apropiados y las metáforas son los únicos útiles para la expresión. La esterilidad en la expresión. Esta radica en cuatro aspectos. La primera, los términos compuestos, como por ejemplo cielo multirrostroso. Estos términos tienen un efecto en la apariencia poética. El segundo, los términos inusitados, es decir, inusuales, como por ejemplo ese hombre monstruoso. Epítetos improcedentes, emiten palabras largas e inapropiadas o repetidos, como por ejemplo leche blanca. Por último, metáforas inadecuadas. Esta radica en la metáfora inusual dentro del contexto del discurso, unas porque son ridículas y comediógrafos y otras porque son en exceso graves y trágicas.